Vamos a resolver el ejercicio número 1 de análisis estructural, que es en base a una armadura. Ok, el ejercicio 1 nos dice: calcula las reacciones de los apoyos y magnitudes de esfuerzos en las barras de la armadura isostática por tensión o compresión, según su trabajo mecánico. De igual forma, identifica las longitudes y totales que se piden. Ok, tenemos la imagen aquí en la cual nos da ángulos, nos da distancias y nos da cargas, así como los apoyos con los cuales hay que calcular las reacciones. Entonces tenemos varias medidas que no aparecen dentro de lo que es el gráfico. Aquí en la imagen está un poquito incongruente porque la dibujaron simétrica y realmente no es simétrica, porque tenemos ángulos de 45 grados del lado de la barra BD con respecto a la barra DE, siendo que tenemos 60 grados y 45, entonces inmediatamente no es simétrica la figura, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar la distancia que hay entre C y F para encontrar la distancia total, así como la longitud de D a E, de E a F, de C a E, de A a B, BD y BC, ¿verdad? Ok, pues las primeras que podemos encontrar fácilmente son las longitudes, que son similares, que es AB, BD y BC. Esas tres longitudes son iguales porque tenemos un ángulo de 45 grados y conocemos las distancias, lo que vienen siendo ortogonales. En este caso tenemos 3 horizontal y tenemos 3 vertical, por lo tanto nos da la misma medida. Entonces, para comenzar, ya observamos en el gráfico y así como los grados que estas tres barras son similares, por lo tanto la distancia es la misma. Utilizando lo que es Pitágoras, es la suma de los cuadrados de los catetos y la raíz cuadrada nos da el resultado. Entonces tenemos que es 3 el horizontal, 3 el vertical y obtenemos lo que es la longitud de las tres barras. Entonces ya encontramos esa longitud de las tres. Ahora, el siguiente caso, vamos a relacionar lo que es el triángulo DFC, contemplando los 60 grados para calcular las longitudes requeridas. En base a las funciones trigonométricas, puede ser seno, coseno, tangente, ¿verdad? En las cuales hago el gráfico refiriendo lo que es el nodo D, el nodo F y el nodo C, del cual conocemos los 6 metros, que es la altura de C a D. Nos faltaría calcular desde D hasta F y de C a F, ok. Por comodidad, pues podría calcular inmediatamente el horizontal por medio también de la fórmula de tangente, que es cateto opuesto entre hipotenusa, entre el cateto adyacente, perdón. Entonces hago la similitud en base a los catetos y de esa manera me voy con la función tangente, que es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente sabemos que son 6 metros y la tangente de 60 nos da 1.732, ¿verdad? Entonces inmediatamente despejando el cateto opuesto nos da el valor y lo multiplicamos. Nos dice que la barra desde C hasta el punto F nos da 10.392, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la longitud, ya la conocemos. Ok, ahora para conocer el otro lado desconocido, que en este caso es la hipotenusa, usamos lo que es Pitágoras. Ya conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo tanto hacemos la ley de Pitágoras también. Sustituimos los datos e inmediatamente encontramos el valor desde D hasta F, ¿verdad? Entonces ya obtenemos esos tres lados del triángulo. Nos falta conocer la distancia desde C a E y luego la distancia de D a E y de E a F. Por lo tanto, voy a hacer un triángulo semejante para tomar como variables la distancia en base a los 45 grados. Ok, entonces, continuando, hago mi triángulo en el cual ya hago una imagen aproximada a lo que es la realidad. Tenemos que son 60 grados en la parte superior, por lo tanto me da 30 para hacer el triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si yo agarro y hago una similitud en base a agarrar el triángulo que me da desde el punto E al F, y aquí donde hace el cruzo con mi variable X, con el ángulo de 45 grados de la barra C a E, yo sé que la distancia X es igual. Por lo tanto, hago una similitud de la horizontal con la vertical y en base a eso voy a hacer una triangulación para calcular el valor de X.
obtengo lo que es la tangente de X, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyendo los datos, el cateto opuesto tenemos que es el valor de X y el cateto adyacente tengo que es la distancia de 10.392 menos X, obtengo el cateto adyacente, ¿verdad? Ya que tengo esto, pues inmediatamente despejo el valor de X, que es la incógnita. Al despejarlo, tenemos esta relación, ¿verdad? La tangente de 30 multiplicado por número. Ya que tengo esto, ¿qué es lo que hago? Hago la multiplicación para simplificar la ecuación. Multiplico la tangente de 30 multiplicado por 10.392 y me da 6. Y luego tangente de 30 multiplicado por X me da menos 0.5774. ¿Qué es lo que hago? Términos semejantes. Este valor que es negativo del otro lado pasa a positivo y me queda 0.5774 más X igual a 6. Hago la suma de términos semejantes y me da 1.5774 igual a 6. Despejo X y me queda que X es igual a 3.80. Entonces ya conocí el valor de X. Voy a tener X que es del lado vertical y X del lado horizontal. Ok, de esta manera puedo calcular la barra de C a E. Tengo ambos catetos, entonces hacemos Pitágoras. Inmediatamente obtengo el valor de la barra CE, ¿verdad? Ya sé que es 380 y obtuve el valor de la barra CE. Ok, ya que tengo ese valor, puedo encontrar también la distancia desde el punto D hasta el punto E. Y luego de E a F, ¿verdad? Entonces ya sé que de D a F creo me dio 12 metros, perdón. Vamos a calcular esta, ya tengo que es 380, entonces si mide 6 metros menos 380, obtengo el otro cateto. Por lo tanto, para la barra de E tenemos Pitágoras y este valor de 220 es la altura que son 6 metros menos 380 de X, me da 220, ¿verdad? Que es el pedacito de D hacia donde hace el cruce aquí con la horizontal. Ok, hacemos lo que es Pitágoras e inmediatamente obtengo el valor de la barra DE. El valor de la barra DE es 4.39. Aquí se me pasó poner el resultado, pero al sacar esto me dice que la barra DE es 4.39. Entonces la barra EF es la longitud total desde DF menos la barra DE, que es 12 menos 4.39 es igual a 7.61. Ok, de esa manera ya obtuve el total de todas las longitudes, por lo tanto, hago mi cuadro en referencia a todas las longitudes y al mismo tiempo hago el croquis en el cual hago referencia de las distancias ya encontradas. Podemos observar que el gráfico ya dibujado nos da la realidad a como nos lo presentaron al inicio del problema, ¿verdad? Entonces no es simétrico el triángulo de la izquierda con respecto al triángulo de la derecha. Aquí especifico los ángulos y lo que son los nodos y sus distancias respectivas, ¿verdad? Entonces, de esta manera calculamos uno de los datos que nos pide el problema, ¿da? Encontrar las distancias. Ok, ya que tengo las distancias, voy a hacer de nuevo el croquis, en el cual ya especifico lo que son también las cargas y las reacciones que voy a obtener, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el análisis y calcular las reacciones, que es otro de los puntos que nos pide el problema, voy a hacer mi diagrama, diagrama de cuerpo libre, en el cual todas las cargas las pongo como si fuera una viga apoyada en ambos extremos y las cargas las pongo completamente horizontales, ¿verdad? Entonces tengo todas las cargas puntuales con sus respectivas distancias y respectivas cargas. De esta manera puedo empezar a calcular las reacciones de lo que es mi armadura. Ok, para comenzar voy a comenzar haciendo suma de momentos con la primera ecuación de la estática en el punto A. Haciendo suma de momentos igual a 0, el giro en el sentido horario es negativo y en el sentido contrahorario es positivo. Por lo tanto, vamos a aplicar las fuerzas. La primera fuerza, que es 2 toneladas, se aplica en el mismo punto, entonces no hay momento, se anula. Vamos a comenzar. La primera fuerza en sentido horario es negativa, menos 4 toneladas por su brazo de palanca es 3. Después tenemos la siguiente, que es 3 toneladas, menos 3 porque es en el sentido horario.
multiplicado por su distancia, que son 6 metros, y lo menos la siguiente carga, que son 11, multiplicado por su distancia, que es 9.8. La siguiente carga, que son 4 toneladas, multiplicado por 1639, que es su brazo de palanca. Y por último, la reacción, que es en el sentido contrario, es positiva, más RFY, que multiplica su distancia a 1639, es igual a 0. Haciendo las ecuaciones de cada uno tenemos el siguiente resultado. Ya que tenemos la multiplicación de todos los factores, inmediatamente hago suma de términos semejantes, ya que tengo la sumatoria. Entonces despejo el valor de RFY, ¿verdad? Despejamos RFY y obtenemos la reacción, ¿verdad? Entonces la reacción en FY es 12.41. Entonces ya tenemos la reacción, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a hacer la segunda ecuación de la estática, que es suma de fuerzas verticales. Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Ok, entonces aplicando con la ecuación, RAY es positivo, y después menos 2 toneladas, después menos 4, menos 3, menos 11, menos 4, y más RFY igual a 0. Ok, sustituyendo los valores y haciendo la suma de términos semejantes, tenemos que me da 24 menos 24 más 12, 41. Despejando RAY, obtengo que es 11.59 la reacción en el punto A. Entonces, de esta manera ya solucionamos lo que es las reacciones para el cálculo de las barras de nuestra armadura principal, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente croquis, en el cual especifico lo que son las barras, lo que son las cargas, las distancias y las reacciones, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular nuestra estructura. Entonces, el cálculo de barras por el método de nodos dice, para encontrar las fuerzas en cada una de las barras se realiza el diagrama de cuerpo libre de cada nudo, colocando la flecha del vector fuerza de cada una de las barras en el sentido que se prefiera. Si la flecha se acerca al nudo, indicará compresión en la barra. En caso contrario, indicará tensión. Si al realizar el cálculo vectorial correspondiente el resultado es negativo, el sentido propuesto de la flecha será incorrecto y se tendrá que cambiar su sentido. Ok, entonces, para comenzar a calcular hay que buscar en qué nodo vamos a tener menos incógnitas. En este caso puedo comenzar en el punto A o en el punto F, porque tendría nada más dos incógnitas, FAB y FAC. Si me voy al nodo F, sería FF y la fuerza FCF. Ok, si comenzara en el punto B, tengo tres incógnitas, me sería más difícil, al igual que el punto D, el punto E o el punto C, ¿da? Tenemos 2, 4, 5 incógnitas. Ok, entonces para comenzar voy a empezar con el nodo en el punto A, por eso voy a comenzar haciendo el diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces en el nodo A tengo que son dos fuerzas, se da en el sentido vertical, que son las 2 toneladas hacia abajo, y tenemos la reacción, que son 11.59. Actúa la fuerza AB con un ángulo de 45 y la fuerza AC completamente horizontal. Ok, entonces tengo esas dos incógnitas. Para comenzar, hacemos suma de fuerzas verticales. Ok, la suma de fuerzas verticales es igual a 0. Tenemos principalmente hacia abajo negativo, son 2 toneladas, y luego tenemos más 11.59 y tenemos la componente vertical de la fuerza AB. Esa componente vertical nos la va a dar el seno de 45 grados multiplicado por la fuerza AB, ¿verdad? Y esa hacia abajo es negativa. Esto es igual a 0. Ok, realizando la suma algebraica nos da 9.59 toneladas menos la fuerza AB por el seno de 45 igual a 0. Despejamos la fuerza AB y nos queda de esta manera, en la cual encontramos el valor de la fuerza, que es igual a 13.56 toneladas, y como le hicimos en dirección al punto, está en compresión, ¿verdad? Entonces ya calculé mi primera barra, ¿verdad? Que es la fuerza AB. Ahora, dentro del mismo nodo tenemos como otra incógnita la fuerza AC, que es en el sentido horizontal. Entonces vamos a aplicar ahora suma de fuerzas horizontales. ¿Qué fuerzas actúan? Únicamente la componente de la fuerza ABC y la fuerza AC. Por lo tanto, la fuerza AB va en el sentido hacia la izquierda, la componente horizontal sería negativa,
multiplicado por el coseno del ángulo más la fuerza AC porque es el sentido a la derecha, ¿eh? Entonces, sustituyo la fuerza AB e inmediatamente despejo la fuerza AC y obtenemos que es igual a 9.59 toneladas y está a tensión, ¿verdad? De esta manera calculé mi segunda fuerza. Ok. Para el siguiente me voy a ir al siguiente nodo, que sería el nodo B. ¿Por qué no el nodo C? Porque tendría 4 incógnitas. Entonces me iría a calcular el nodo B. Para el nodo B también hago su diagrama de cuerpo libre, en el cual veo qué fuerzas me involucran e inmediatamente propongo que todas sean a compresión, ¿verdad? Entonces pongo que las flechas van hacia el nudo, estarían en compresión. Entonces voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre para verificar en la suma de fuerzas verticales cuáles son las componentes de cada una, ¿verdad? Entonces hago mi diagrama de cuerpo libre del mismo nodo y de esta manera obtengo las componentes de cada una de las fuerzas, ¿verdad? Para poder aplicar el teorema de suma de fuerzas verticales. Entonces aplicamos la suma de fuerzas verticales, vamos a tener que hacia abajo son las 4 toneladas, es negativo, menos la fuerza BD. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo. Y el seno de 45 grados me va a dar la componente vertical. Y luego tenemos la fuerza B que va hacia arriba, es positiva, multiplicado por el seno de 45 y obtengo esta. Después la fuerza BC es positiva, por el seno de 45 es igual a 0. Ok, ¿qué hago? Sustituyo el valor de la fuerza AB que ya calculamos, 1356. Hago la suma algebraica de 1356 por el seno de 45 menos 4 me da 5.59. La fuerza FBD y la fuerza FBC son incógnitas, ¿verdad? Entonces despejo para dejar únicamente mis incógnitas y crear una ecuación 1 con dos variables, ¿verdad? Entonces de esa manera obtengo esas dos variables, una función, una ecuación con dos variables desconocidas. Ahora voy a hacer suma de fuerzas horizontales. La señalo como ecuación 1 porque después hay que sustituir o hay que buscar la manera de eliminar una de las dos variables, ¿verdad? Ok, entonces ahora voy a hacer suma de fuerzas horizontales en el mismo nodo. ¿Qué es lo que hacemos? Saco las componentes horizontales del mismo nodo y tengo que la componente horizontal va a ser el coseno de la fuerza por coseno de 45 por la fuerza BD, ¿verdad? Ok, entonces haciendo suma de fuerzas horizontales, lo mismo que aplicamos con la otra, tenemos que la fuerza AB es positiva porque va hacia la derecha, multiplicado por el seno de 45. Luego tenemos menos FBD porque va hacia la izquierda por el coseno de 45 y la fuerza menos FBC por el coseno de 45 es igual a 0. Sustituyendo el valor de la fuerza AB que ya conocemos, me da 1356 toneladas por el coseno de 45, sustituyendo el valor, haciendo el cálculo me da esto y despejando, tengo una ecuación 2 con dos incógnitas, ¿verdad? Tengo FBC y FBD. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Entonces voy a multiplicar las ecuaciones también por un factor para poderlo eliminar una de las variables, ¿verdad? Entonces la ecuación número 1 la multiplico por el coseno del 45. Al decir multiplicar, voy a multiplicar ambos términos para reducir mi ecuación. Entonces al momento de hacer la multiplicación me queda este resultado y lo obtengo como una ecuación 3, ¿verdad? Con dos variables. Entonces ahora la ecuación número 2 la multiplicamos por el seno de 45 para obtener otra cuarta ecuación, ¿verdad? En función de esta. Podemos observar que la ecuación 3 y la ecuación 4 podemos hacer una suma ya que están dentro del mismo nodo. Entonces, al hacer esto, la suma del producto, inmediatamente se nos elimina la fuerza BC, quedándonos menos 1 FBD, que es igual a menos 10.73 toneladas. ¿Qué es lo que hago? Pues mi fuerza FBD la despejo y al despejarla, negativo entre negativo me da positivo y obtengo el valor de la fuerza compresión. Entonces, la fuerza FBD, tal y como le estoy señalando, sí me dio positivo el valor, por lo tanto, sí se comporta a compresión, ¿verdad? Ok, de esa manera encontré la fuerza FBD.
Ahora vamos a encontrar la fuerza FBC. Para esto sustituimos FBD, que es el valor que encontramos, en la ecuación número 3. Sustituyendo este valor de 1073 en la ecuación, obtenemos el siguiente resultado. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el despeje de FBC y obtenemos el resultado. Este es negativo, pasa a positivo, y este multiplica, pasa dividiendo y nos da la fuerza a compresión, ¿verdad? Entonces, 2.84, tal y como está en el diagrama, sin ningún problema, también queda compresión. De esa manera calculé las barras que actúan dentro del punto B. ¿Cuál es mi siguiente incógnita? Me voy a ir al siguiente nodo, que sería en la parte superior el nodo D, perdón. Entonces, en el nodo D tengo como incógnitas la fuerza FDE, la fuerza FDC y la fuerza BD ya la conocimos, ¿verdad? Aquí está calculada, entonces tenemos esas dos incógnitas. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a hacer primero el diagrama de las componentes verticales, después hacemos el diagrama de las componentes horizontales, hacemos suma de fuerzas verticales y fuerzas horizontales, inmediatamente calculamos, ¿verdad? Entonces su diagrama de cuerpo libre y veo las componentes. Entonces hago suma de fuerzas verticales, tengo que hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Por lo tanto, la primera fuerza es menos 3 toneladas más FBD por el seno de 45, me va a dar la componente vertical. Y luego tengo la fuerza DC, que esta no tiene ángulo, actúa sobre el punto, entonces por eso queda sola, más FDC, más la fuerza DE por el seno de 30 grados, ¿verdad? Igual a 0. Sustituyendo los valores de la fuerza FBD y las 3 toneladas que tenemos, inmediatamente me da este valor, me da la ecuación, y en base a esto me queda mi incógnita FDC y mi fuerza FDE, ¿verdad? Quedan esas dos incógnitas con un valor. La nombro como ecuación número 5. Ya que tengo esto, hago mi diagrama de cuerpo libre para ver las componentes horizontales que actúan en el punto. La fuerza DC no actúa porque es directamente perpendicular, entonces no existe ninguna fuerza horizontal más que la FBD y la FDE por el coseno del ángulo, ¿verdad? Haciendo suma de fuerzas horizontales, obtenemos ya las componentes. FBD es positiva, FD es negativa. Obtenemos los valores, hacemos el despeje de la fórmula y tenemos que es 8.76 toneladas a compresión, ¿verdad? Entonces, el sentido de nuestras fechas es el correcto, ¿verdad? Ok. Entonces, calculé FDE. Me falta calcular la fuerza DC. Ok. Entonces, sustituyendo FDE en la ecuación 5, obtenemos los datos, y una vez que obtenemos los datos, me da la fórmula, me da valor negativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el sentido que tenemos de nuestra fórmula, si me voy hacia atrás, tengo que la fuerza va a compresión. Entonces, quiere decir, si me dio negativo, la fuerza va hacia abajo, va a quedar en tensión, ¿verdad? Entonces, al quedar en tensión, lo que indica que el resultado es negativo y por lo tanto el sentido del vector fuerza es contrario al considerado, por lo que la barra debe de trabajar a tensión y se debe de cambiar el sentido de la flecha, siendo entonces 7.31 toneladas a tensión, ¿verdad? Eso debe de quedar bien claro, ¿verdad? Ok, ya que tengo esas fuerzas, me voy al siguiente punto, ¿verdad? Entonces, de tener nuestra barra con estas condiciones, el cálculo principal, al final nos queda con la barra ciega. Las dos de la parte superior quedan a compresión y la de abajo queda a tensión, ¿verdad? Ok, esa es la corrección que hay que hacer en base a nuestro análisis. Ahora vamos con el siguiente punto. Mi siguiente punto sería el punto E, que tendríamos la incógnita FDE, ya la conocemos. Nos falta FEF y la fuerza FS, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este nodo para ver las componentes verticales. Ya que tengo mis componentes verticales, el seno de los ángulos es el que me va a dar el componente vertical, ¿verdad? Entonces con esto inmediatamente hago suma de fuerzas verticales, hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo. Por lo tanto tengo menos 11 toneladas, que es la fuerza externa, y luego la componente de FD es negativa,
y las otras dos son positivas, nos da igual a 0. Sustituyendo la fuerza FDE, que es 876 por esto, inmediatamente deduzco la fórmula y al final obtenemos una ecuación con esas dos incógnitas, que es la fuerza Fs y la fuerza Ef, ¿verdad? Es la ecuación número 6. Ok, luego hago mi diagrama de cuerpo libre, pero ahora para ver las componentes horizontales que aplican en el punto E. Si observamos, la de 11 toneladas no aplica porque no me da ningún esfuerzo horizontal. Ok, entonces hacia la derecha es positiva y hacia la izquierda es negativa. Por lo tanto, tenemos FDE positivo por el coseno que me da la componente y FS que también es positivo, ¿verdad? La única negativa es FEF por el coseno. Sustituyendo el valor de la fuerza DE, tenemos el valor, sustituyendo los valores y obtenemos una ecuación 7. Al igual que los pasos anteriores, vamos a multiplicar por el coseno la ecuación número 6, por el coseno de 30 grados, sustituyendo los valores, nos da una ecuación número 8, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque al momento de multiplicarlo, vamos a eliminar una de las variables para obtener el valor de la variable, ¿verdad? Entonces, nos da la ecuación número 8, después multiplicamos de la ecuación 7 por el seno de 30 grados y obtenemos la ecuación número 9. Ya que tenemos esto, hacemos la sumatoria de las ambas ecuaciones. Déjame ver, se me fue. Es que están acá. Ok, aquí está. Sumando el producto de las ecuaciones 8 y 9, tenemos que se nos elimina FEF y nos queda la fuerza S, ¿verdad? La sumatoria me da 952. Hacemos el despeje y encontramos la fuerza S, que es igual a 992 y se conserva la dirección, ¿verdad? Que queda con presión. Ahora, ya que tenemos esto, sustituimos en la ecuación número 8 el valor de Fs y despejando la fuerza EF, obtenemos el valor de la fuerza FEF. De esa manera consideramos también la compresión porque es en la dirección que señalamos. Entonces, las otras dos fuerzas que calculamos también son a compresión. Entonces, queda exactamente igual. Ok, entonces ya tenemos otra incógnita. Nos vamos a ir al punto C. Entonces, en el punto C, que es el punto central, ya conocemos fuerza AC, la fuerza BC, la fuerza DC y la fuerza S. Nos queda como incógnita la fuerza CF. Ok, entonces como es una sola incógnita, la fuerza DC para nada incluye, entonces suma de fuerzas horizontales. Tengo una componente en FS y una componente en FBC. Hago mi diagrama de cuerpo libre y voy a tener hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. Ok, haciendo suma de fuerzas horizontales, FAC es negativo, FBC es positivo, FS es negativo y FCF es positivo, ¿verdad? Ok, sustituyendo los valores de cada una de las fuerzas, obtenemos estos valores, haciendo sumatorias, tenemos la ecuación y ya despejamos el valor de FCF y me dice que es igual a 14.6 toneladas y me queda a tensión, o sea que sí está tal y como la tengo en mi diagrama. Ok, con esto obtuve ya el 100% de todas mis barras, mis fuerzas. Hago mi tablita en las cuales hago la especificación de la fuerza de cada una de las barras y hago el dibujo en el cual puedo inmediatamente identificar con color, puse con color azul las barras que quedan a tensión y en color rojo las que quedan a compresión. La respectiva fuerza, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Pues espero haya quedado claro lo que es el resultado de este ejemplo. Nos vemos para el próximo video. Que tengan un excelente día.